Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Heladas, granizos del tamaño de una pelota de golf, temperaturas extremas de más de 49 grados y prolongadas sequías ha sido un panorama que hemos vivido en los últimos años en México. También en contraste hay lluvias torrenciales y huracanes cada vez más severos. No se trata de un simple pronóstico, el cambio climático ya está en México y ya está en el mundo. Es el tema que vamos a analizar hoy aquí en el programa con especialistas en este campo. Los efectos del cambio climático no son un mito. Sus consecuencias son perceptibles y, a decir del panel de las Naciones Unidas sobre cambio climático, el corto y mediano plazo, estos solo empeorarán. En los últimos 100 años, la Tierra ha incrementado su temperatura en 0.76 grados centígrados y se estima que durante el siguiente siglo, la temperatura global del planeta aumente 4 grados, lo que resultaría en importantes pérdidas de la biodiversidad, efectos en las lluvias, nivel del mar, deshielos, sequías e incendios forestales. Para 2050, se prevé que el cambio climático sea el principal responsable de desplazamientos humanos, movilizando a cientos de miles, 600 millones de personas tan solo por el incremento del nivel del mar. Realmente es un tema apasional que vamos a tocar en esta ocasión aquí en Ruta 44, el clima en el mundo. Saludo con mucho gusto a Hermer Ulises Ramírez, él es director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Hermes, bienvenido. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. A ver, nosotros decimos, para dar pie al programa, que el cambio climático es un destino que ya nos alcanzó. ¿Exageramos o no? Creo que no, pero sí tenemos que tener los elementos para poder demostrarlo. Claro. Me refiero a esto porque se habla mucho de este tema, es Sí. muy polémico a nivel mundial. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero al final de cuentas la gente de investigación, la gente de ciencia, tenemos que sustentar lo que estamos diciendo. Claro. Y sí tenemos algunos indicadores a nivel mundial de que este fenómeno está ocurriendo, pero creo que nos falta también mucho trabajar, al menos aquí en México, para poder demostrarlo con datos duros que nos estén indicando que en realidad ya lo tenemos aquí y que se está manifestando como en otros lugares del mundo. Hermes, digamos que hay una frase muy recurrente, incluso en política, se utiliza bastante, que es la percepción. Yo diría que los ciudadanos percibimos cada año que hay más calor, que hay más lluvias, etcétera. ¿Eso no es un indicador? Creo que es un indicador subjetivo, no es un indicador objetivo. Claro. Por ejemplo, hay gente que tenemos diferente, vamos a decir, umbral del dolor. Claro. Y así lo podemos tener para el frío, para el calor, para la percepción de la lluvia. Y al final de cuentas son subjetivas. En el caso de la ciencia, nosotros tenemos que medir esa temperatura, medir esa precipitación y decir, este año en realidad llovió más o llovió lo mismo que hace 5 años o está dentro de lo considerado como lo normal, ¿no? Cuando se exceden esos valores, que tienen una variación obviamente también, pueden ser poco arriba, poco abajo, pues entonces ya estaríamos empezando a hablar de este tipo de cosas con conocimiento de causa. ¿Y las estadísticas y los indicadores que tiene el instituto al respecto, qué dicen? Bueno, para eso se necesita una gran cantidad de años para poder hablar precisamente de cambio climático. Claro. Normalmente la Organización Meteorológica Mundial, para hablar del clima de una región, necesita evaluar datos de al menos 30 años. 30 años, muy bien. Estamos hablando del clima. De cambio climático necesitamos cantidades de años de cientos y miles. Hablamos de siglos ya en eso. Exactamente. Entonces, pues no se tienen en realidad toda esa base de datos para poder en este momento sostener que eso esté sucediendo. ¿Qué se hace en otros países? Lo que se hace es recurrir a técnicas de medir en glaciares, en núcleos de glaciares, para determinar qué temperatura hubo hace miles de años, qué concentración de gases había en la atmósfera, y de esa manera es como se hace una estimación precisamente de este fenómeno. Sin embargo, también tenemos otra herramienta que son los modelos matemáticos, que a estos son precisamente para ver cuál es lo que nos tendríamos en el futuro precisamente en cuestión del clima. Son como proyecciones. Proyecciones, pero que se basan precisamente en modelos matemáticos que simulan todos los elementos del sistema climático y se alimentan además de datos reales de lo que está sucediendo
desde hace más de 100 años en el planeta. Entonces, de esa manera se hacen las proyecciones y se estima cuál podrá ser la posibilidad de un cambio de temperatura, precipitación o otras variables meteorológicas que nos indiquen que en realidad tenemos un cambio climático. A ver, Hermes, y déjame insistirte, los últimos registros que tengan que se puedan medir, hablas de 3 décadas y a veces de siglos en el caso del cambio climático, ¿cuáles son los datos que tenemos a partir de esa situación histórica? Sí, sí tenemos datos a nivel internacional. Hay lugares en el planeta en los cuales la temperatura se ha disparado de manera exorbitante en comparación con los periodos que esto sucedía, que eran de más largo plazo. Ahora estamos acortando esos plazos. Claro. Tenemos otros indicadores como es el deshielo de los glaciares en algunas regiones del planeta, básicamente Polo Norte y los glaciares de montaña. Tenemos indicadores de elevación del nivel del mar, pero lo que yo trato de decir es que no es nada más decir que lo hay, sino que hay que demostrarlo. Como en el caso específico de México, no hay una gran investigación sobre cambio climático. Yo creo que es muy aventurado, no estoy diciendo que no lo exista, claro, sino que es muy aventurado afirmar algo si no se tienen los elementos suficientes. Entonces, en ese sentido es la reserva que yo tengo en el caso específico de México. Bueno, es el caso y la posición, y es muy válida, de alguien de ciencia que tiene que efectivamente comprobar esto. En el caso de los medios de comunicación, a veces simplemente nos vamos por los otros factores, como dijimos, la percepción y lo que la gente también nos manifiesta. Después de la pausa, vamos a preguntar su opinión a otro investigador de la Universidad de Guadalajara, un hombre que ha estado también muy atento a este fenómeno, el doctor Antonio Gómez Reina. Los estragos del cambio climático en el mundo son más visibles en algunas regiones del planeta. Por ejemplo, en el sureste asiático se habla de decenas de islas que literalmente han sido tragadas por el mar. Incluso estudios realizados por la ONU hablan que en el último siglo incrementó en 2 grados la temperatura y eso ha sido consecuencia que ha sucumbido a estas islas precisamente mediante este tipo de elevación del mar. Incluso hay otras proyecciones que hablan que en un siglo más el nivel del mar aumentaría hasta 1 metro. Cambio climático, el destino ya nos alcanzó. El tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. El clima del planeta ha cambiado a la velocidad del desarrollo humano. Desde la segunda mitad del siglo XX, la temperatura del océano y lagos se ha incrementado. El nivel del agua ha subido 3.1 milímetros cada año desde 1993. Las inundaciones urbanas no son coincidencia. El cambio de las corrientes oceánicas y el deshielo de los polos ha propiciado mayor volumen de precipitaciones, más nado a ello, la mala plantación de las ciudades, el cambio de uso de suelo y la expiación de la mancha urbana imposibilita la recarga de mantos acuíferos y toda esa agua es desperdiciada en su viaje aglomerado por las calles y drenajes. Desde hace tiempo que me ha tocado la fortuna de colaborar con el doctor Gómez Reina, hemos hablado de este tema del cambio climático, del clima, etcétera, así que es un asunto que ya traemos bastante avanzado. Toño, Carlos, bienvenido. Gracias. A ver, el asunto del cambio climático, hemos dicho en otras ocasiones que es evidente que está ocurriendo algo, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay que primero poner el contexto de que hay 2 tipos de temperaturas que podemos tener o fuentes de calor. Una, la que es endógena, o sea, propia de la Tierra. Hay que recordar que tenemos un núcleo, un IFE, un CIAL, tenemos un sistema activo que es una magma y esta magma genera calor. También podemos hablar de las plantas y los animales que cada uno de nosotros despedimos calor. El otro viene siendo los humanos, las actividades humanas, las fuentes fijas y móviles que también generan calor. Pero la fuente principal viene siendo nuestra estrella principal, que es una G2, que lo conocemos como el Sol. Es un reactor nuclear pequeño, en el cual nos está generando una serie de explosiones de fotones fuertes, y estos fotones fuertes y débiles llegan a la Tierra, y la Tierra, pues como todos sabemos, pues tenemos una gran capa de gases que está conformada por lo que conocemos como atmósfera, que la fuerza gravitatoria la mantiene. Al aumentar la cantidad de temperatura de energía interna de la Tierra y al no dejar salir la radiación solar que llega, pues va generando lo que se llama un incremento de calor.
Voy a ponerte un ejemplo. La radiación solar vamos suponiendo que sea el 100%. Una parte se absorbe, otra parte se va a radiar y cada uno de estos elementos va generando lo que se conoce como una temperatura o un calor específico, así le llamamos dentro de la ingeniería. Si yo empiezo a disipar calor en un cuarto, vamos suponiendo que sea un cuarto que esté cerrado con un sistema de aire acondicionado, ese termostato yo lo programo a una cierta temperatura. Mientras mayor cantidad de gente exista, mayor cantidad de calor se va a despedir y por ende más rápido va a estar trabajando el aire acondicionado. Entonces en la Tierra hemos tenido los hombres una acción que es el uso de un energético que conocemos como hidrocarburos, llámese leña, carbón, gas natural o cualquier derivado del petróleo. Y todo esto ha generado una serie de gases que se conocen como gases efecto invernadero, que al combinarse con otros, o sea, gases primarios, generan lo que conocemos nosotros como un sistema de contaminación ambiental o una mancha que lo vemos en las ciudades. Este smog, conocido como smog, pues genera un sistema de un efecto que podemos llamar efecto invernadero. Las radiaciones solares y los problemas que ha tenido la atmósfera, en los cuales la hemos alterado con los agujeros por ozono, etcétera, han generado un incremento de temperatura. Este incremento de temperatura no es nuevo. Desde que se originó la vida en la Tierra, o sea, desde que es Tierra, pues hay que recordar que hay varias hipótesis y teorías que empezaron como la gran Pangea universal, un gran continente, y estos empezaron a separarse y a flotar sobre esta magma. Las actividades volcánicas generan calor, la actividad humana genera calor y una serie de elementos. Y si nosotros estamos incrementando el calor y no tenemos forma de desprender este calor, pues hay un incremento calorífico. Y estos en tiempos geológicos pues son a través de cientos o miles de años. Pero en las últimas décadas hemos visto que el efecto que hemos generado nosotros en la atmósfera ha hecho que se incremente el calor en una forma importante en varias partes del mundo. El doctor Hermes Ulises Ramírez decía hace un momento que en México, al menos en México, no existen, digamos, los elementos científicos suficientes para acreditar este cambio climático. Bueno, es que hay que ver cuál es la magnitud que se puede manejar como un cambio climático. O sea, yo puedo definir un ejemplo, Guadalajara. Si yo le pregunto a una gente de hace 30 años qué le parece la temperatura, va a decir que se incrementó, pero la pregunta cuánto concreto, cuánto pavimento, cuánta gente vive, cuántos automóviles hay, etcétera. Un ejemplo, antes llovía y pues teníamos la gran cantidad de la ciudad empedrada, o teníamos unas habitaciones muy sencillas, o teníamos tejas, y ahí había un sistema de aire acondicionado de calefacción natural. Al incrementar las grandes ciudades, ahora se determinan como celdas calientes, y esto está provocando sistemas de refracción más importantes de las radiaciones. Entonces, el parámetro de lo que es un incremento de temperatura existe. Ahora, hay que ver el efecto de calentamiento global. El calentamiento global ya viene siendo una magnitud más grande, bajo ciertos parámetros muy estrictos, para poderla definir en una forma tajante, porque nosotros el calentamiento global no lo podemos definir nomás en un elemento puntual, sino que estamos hablando del calentamiento de todo el planeta. Hay muchos efectos y muchos fenómenos que sí se han analizado, se han estudiado en los polos, sacando lo que se llaman centros para determinar la cantidad de carbono que existía en aquellos tiempos, para poder determinar la temperatura y las condiciones atmosféricas que existían. En todo caso, tal vez lo que tendríamos que hacer es reducir, digamos, el espejo de investigación para que no fuera tan largo, ¿no? Si hablamos de siglos, claro, con esta dinámica que lleva la humanidad, a lo mejor tendríamos que reducirlo. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Una pausa y después de la misma vamos a hablar con un hombre que todos los días nos habla del clima, así que si hay alguien que nos puede decir si percibe distinto el clima, es el doctor Ángel Meulener. Un grupo de 200 científicos realizaron un estudio en Estados Unidos y a petición de la Casa Blanca y en particular del presidente Barack Obama para saber los estragos del cambio climático. La conclusión fue contundente. Este asunto del cambio climático no es un asunto de pronóstico, no es algo que venga, es algo que estamos padeciendo en la actualidad. Y este estudio se realizó porque son precisamente los Estados Unidos el primer país contaminador de la atmósfera
y quien se ha negado en varias ocasiones a firmar un protocolo de Kioto en el cual los países industrializados del mundo se obligan a reducir los gases de efecto invernadero que están propiciando el cambio climático en el mundo. El tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Para el año 2030, especialistas de cambio climático de las Naciones Unidas prevén que los efectos cuesten a la economía global $700,000 millones cada año. Esto en atender desastres como huracanes, sequías, lluvias, incendios forestales, entre otros. A decir de Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, las enfermedades del humano propiciadas por las causas del inminente cambio climático tendrán mayores consecuencias como la propagación de dengue y malaria, aumento en afectaciones respiratorias, cardiovasculares e infecciosas, además del desabastecimiento de agua potable y escasez de alimentos. Como decía antes de ir a la pausa, si alguien sabe si el clima ha cambiado en los últimos años, no solamente en Guadalajara, sino en México y el mundo, es el doctor Ángel Melvener, alguien de casa. Por cierto, Ángel, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. A ver, Ángel, ¿estamos nosotros exagerando con el tema del cambio climático? No diría exagerando, lo que pasa es que hay que definir dos conceptos que los medios los confunden y los mezclan. Una cosa es cambio climático y una cosa es variabilidad climática. De acuerdo. Desde que la Tierra existe, ha habido variabilidades climáticas. Incluso año con año podemos decir que hay variabilidades climáticas. Un año no es igual al otro. Hay años secos, hay años más fríos, hay años más calurosos. Y ese concepto no es cambio climático. De acuerdo. Es una cosa natural. Cambio climático, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de lo que el hombre está impactando en el sistema Tierra-atmósfera que pudiera dar al traste con un cambio en las condiciones climáticas que hoy conocemos. Esos dos conceptos deben estar bien definidos a la hora de hablar de cambio climático. Sí es cierto que hay índices a nivel global que se están manifestando y que se ha podido lograr con la tecnología que ha avanzado muchísimo, los mejores sensores que hay, que indican un cierto cambio en algunas cuestiones fundamentales, como son los deshielo en algunas zonas de los polos, como es algunos lugares que se ha elevado el nivel del mar. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado a la hora de afirmar la existencia de un cambio climático, porque pudiera estar enmascarado por una variabilidad climática natural. Claro. Por ejemplo, la capa de ozono, el agujero famoso que se habla de la capa de ozono, tiene una variabilidad natural año con año. En el mes de octubre se ensancha, en los meses siguientes se reduce. Y eso no es consecuencia de un cambio climático, sino de una variación natural. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer afirmaciones sin tener datos duros. A ver, pero el agujero de ozono como tal no debería estar, ¿o sí? Bueno, es que no es un agujero, es un debilitamiento de la capa de ozono que se hace más finita en alguna zona, que en este caso es hacia la zona de la Antártida, en esa área, se estrecha. ¿Producto de qué? Producto de las variaciones que hay de los elementos que contiene la atmósfera y de que el hombre en muchos años atrás, ahora por suerte se ha disminuido mucho, ha ido disminuyendo el uso de los clorofluorocarbonos, que de manera natural también existen. Entonces eso hace que el ozono se debilite en algunas regiones. Claro. Entonces, entrando en el tema del cambio climático, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los huracanes. Ahora se dice que si los huracanes son más intensos, que si ha habido muchos más huracanes, eso no es así. Por el contrario, se han hecho estudios muy serios por especialistas en huracanes que han demostrado que de ocurrir un cambio climático, lo que va a pasar es que van a disminuir los ciclones tropicales, producto de que va a haber variaciones en las corrientes marinas, en los océanos que los producen. Ya no sería tan contrastante, vamos. Sí, pero pudieran ser incluso un poco más intensos. Pero ¿por qué se habla ahora de la intensidad que hay de los huracanes? Bueno, fundamentalmente, y está demostrado, es que los sensores con que se mide la fuerza, la velocidad del viento de los huracanes, ahora son más precisos. Ahora existen aviones cazahuracanes que se meten en el ojo del huracán y son capaces de darnos la información exacta de cuál es la velocidad de los vientos dentro del ojo del huracán.
Hace 50 años no se hacía eso. También están los medios de comunicación que ahora difunden lo que antes no se difundía. No, claro, claro. Y ahora vemos ahora ocurre un desastre por un ciclón tropical en la India y en menos de 5 minutos lo estamos conociendo aquí. A ver, Ángel, nada más para este asunto de las variantes de clima, esas podría ser la explicación de por qué en el 97 en Guadalajara hubo una nevada y ya no se ha repetido. Sí. Si hubiera un cambio climático, hubiera seguido habiendo nevadas. La nevada del 97 se produjo después de 101 años de haberse producido una. Claro. ¿Qué sucedió con la nevada del 97? Que ahí se ligaron varios factores. Uno de los factores fue el Niño, era un año del Niño. El año del Niño induce humedad en la época invernal en nuestra zona. Entró una masa de aire muy frío y con esa humedad que había en el ambiente, bueno, produjo esa nieve que tuvimos el 13 de diciembre de 1997. Es muy difícil que se concatenen esos sistemas de esa manera tan precisa como ocurrió en ese año. Claro. Por eso es que hubo 101 años entre una y otra. Claro, muy bien. Bueno, más adelante te voy a preguntar qué es el niño y qué es la niña para que la gente que nos está viendo le quede claro este fenómeno. Hemos escuchado la opinión de 3 especialistas en este campo. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Cambio climático, el destino nos alcanzó, el tema que tocamos hoy aquí. En Ruta 44, el doctor Hermes Ulises Ramírez. Hace un momento yo le decía al doctor Gómez Reina, Hermes, si no sería necesario reducir los tiempos de análisis respecto a los cambios como tales, para conocer las fluctuaciones de la temperatura. Opinión de alguien que no sabe, ¿eh? Bueno, eso de acortarlos, pues eso creo que no es posible, porque obviamente hay normatividades que tienen que cumplir para poder establecer ese tipo de cosas. Lo que sí podemos hacer, y creo que está en las manos de todos los gobiernos y mismo los ciudadanos, es profundizar en este tipo de estudios para sacar conclusiones que nos den precisamente elementos para determinar ahora sí a qué nivel nos está llegando ya el cambio climático en esta región. Sabemos que es un problema a nivel mundial, hay indicadores que nos los marcan, pero tenemos que enfatizar también en las diferentes regiones cómo nos está impactando en todas las actividades. A ver, nosotros conocemos del Instituto de Astronomía y Meteorología aquí en Guadalajara, que es una institución, por supuesto, muy reconocida, pero estamos igual en México, en las regiones del sureste, en el norte, en el centro del país. ¿Hay instituciones y científicos haciendo esta investigación igual, a ese nivel? Bueno, actualmente sí se están realizando estudios, pero llevamos un retraso muy enorme en comparación con otros países, a eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, en el estado de Jalisco estamos empezando a generar este tipo de información. Hay algunos proyectos que se han iniciado hace algunos años en estudiar este tipo de fenómeno y prácticamente en toda la República están haciendo lo mismo. Pero en comparación con otros países en los cuales ya tienen los datos duros y que los pueden demostrar las veces que se quieran, pues obviamente sí llevamos un retraso. ¿Por qué? Básicamente porque yo considero que no había el interés por parte de la autoridad para atacar este tipo de problema, que lo tomaban como algo que era invención de alguien que no nos podía llegar a esta región, y que durante los últimos años hemos tenido algunos eventos que ponen a pensar al político si no es causa de este efecto a nivel global. Fueron decisiones políticas y no con conceptos técnicos, vamos, Así ¿no? es. Desafortunadamente en México estamos siempre, la política está por encima de la técnica y yo creo que debe ser a la inversa, ¿no? La técnica tiene que estar por encima de la política. El doctor Antonio Gómez Reina, es un asunto, es evidente que este tema del cambio o de los efectos de gases invernadero, etcétera, etcétera, tiene que ver con la mano del hombre, ¿no? Claro, o sea, tiene gran parte. Como decía hace unos momentos, Ángel, la Tierra siempre ha tenido cambios. Desde que se forma el sistema planetario de acuerdo a las diferentes hipótesis, etcétera, pues sabemos que el proceso energético ahí está presente. Y este proceso energético, pues la Tierra siempre se ha estado moviendo y siempre va a seguirse moviendo. Y se van a generar una infinidad de eventos que todavía no llegamos a comprender perfectamente. Pero en lo que nos toca ya en el estado de Jalisco, en esta zona, pues hay que ver diferentes políticas erróneas que se han manejado. Las primeras vienen siendo que muchas estaciones de monitoreo
pues se desaparecieron por falta de presupuesto o se inventaban los datos, y había una serie de gentes en las estaciones de monitoreo en las cuales no se consideraban los aforos, no se determinaba la higrometría, no se determinaba la temperatura, la precipitación. Llegabas a las estaciones en donde estaban los pluviómetros para determinar la cantidad de milímetros que se precipitaban, y veías ahí un toro tomando agua o un perro, etcétera. Entonces faltaba todo un control dentro de lo que era la recolección de datos para ser creíbles. Y sí, la innovación tecnológica pues ha dado unos saltos muy importantes. Yo te recuerdo la primera vez que se discutió durante meses soltar la primera sonda, que por qué se iba a gastar tanto para soltar una sonda. Y eso fue cuando se empezaron a soltar las ondas atmosféricas en los Colomos. Posteriormente llegó un gobernador que dijo que no, que era mucho dinero lo que se gastaba y mejor no se mandaban las sondas, sin saber que este era un acuerdo internacional para determinar las condiciones y características de la atmósfera en esta zona, que viene siendo un mapeo internacional. El Instituto de Astronomía y Meteorología de nuestra universidad tiene una de las estaciones que tiene mayor datación antigua en el mundo, porque hay que recordar que en Europa pues las guerras y todo eso pues generaron pérdida de información, y aquí pues a través de los años se ha mantenido y se ha tenido pues sus altos y sus bajos, pero siempre se ha mantenido esta estación. Más sin embargo, lo que viene siendo la postura del gobierno, las políticas de gobierno, algunas decisiones erróneas sí han generado o han empujado que estas modificaciones en el clima se incrementen. Un ejemplo, vamos hablando de lo que viene siendo el cambio de uso de suelo. Aquí es muy común hacer cambio de uso de suelo a través del Congreso o a través del municipio lo solicita y empieza a haber un cambio de suelo, pero nunca se pregunta cuáles pueden ser los efectos. Un ejemplo, los 3 valles en los que estamos, el de Tezistán, gran parte de toda la zona agrícola cambió. Por tal motivo, la humedad en el suelo, las condiciones atmosféricas en el suelo, en vez de tener nosotros ahí un terreno fértil o una cobertura vegetal, ahora tenemos concreto. ¿Qué pasa? Pues que automáticamente en ese punto tenemos ya una sensibilidad diferente. Pero viene siendo un todo, o sea, una parte de un todo de lo que viene siendo el clima mundial. ¿Por qué? Pues porque no nomás es el clima de Jalisco, no nomás es el clima de Chapala o de la Barranca, que son gente que lo siente o lo percibe en esa forma. Claro. Hay que recordar que existe la dinámica atmosférica mundial y los vientos que tenemos cuando hablamos de un frente, pues los choques de aires fríos del norte con los que vienen siendo del sur, pues nos generan frentes que sabemos que cruzan todo el continente. Cuando tenemos problemas, un ejemplo en Japón, cuando hubo el tsunami, la radiación que llegó hasta las costas del Pacífico. Entonces, es toda una dinámica mundial. Claro. A ver, Ángel, te pregunto por la experiencia propia. Yo llegué a Guadalajara hace más de 20 y tantos años, y cuando yo llegué que la temperatura aquí era distinta. Hoy percibo climas arriba de 30 y tantos grados, e incluso han llegado arriba de 35 grados en algún año muy seco. ¿Qué ha sucedido? O sea, yo lo he percibido, el cambio sí ha sido, por ejemplo, por lo menos en el clima perceptible, evidente, vamos. La temperatura es una de las variables que más se ve afectada por el entorno. Es prácticamente la número 1 que se afecta, la que primero se dispara cuando hay un cambio en el entorno. Claro. Tan es así que te puedo decir una anécdota. En el instituto, cuando pusimos la estación más precisa que tenemos, una estación muy precisa que tenemos, cuando veíamos la gráfica así, pero muy minuciosamente de la temperatura, la marcha en el día, veíamos unos piquitos extraños y no nos concebíamos por qué, porque eran en cuestiones de minutos, se veían los piquitos y no concebíamos cómo es posible que haya dentro de una gráfica que tiene un diapasón de movimiento de la temperatura de la mínima a la máxima bastante amplio, que se vean esos pequeños piquitos en la curva. Y después de mucho analizar y de mucho ver, nos dimos cuenta que él afectaba. Y la afectaba precisamente cuando el semáforo de la esquina se ponía en rojo, los carros paraban en Avenida Vallarta y la combustión que producen los carros, el calor que emanan estos carros, lo detectaba el sensor de nuestra estación. Que estaba ahí seguido, que está muy cerquita, a unos pocos metros. Y entonces eso era lo que ocasionaba los pequeños piquitos que se venían dando en la gráfica. Cuando ponían la verde, el piquito iba abajo otra vez. Cuando ponían el rojo, el piquito subía.
Entonces, una cosa muy sensible, la temperatura es sensible a cualquier cosa que tú le hagas dentro del entorno. ¿Qué pasó cuando llegaste hace, cuánto dijiste? 20 y tantos años, 25 años. Igual que yo, llegué hace 21 años. Claro que yo ahora percibo una temperatura diferente en algunas zonas. Incluso se crean islas de calor en algunas áreas de la zona metropolitana por el asfalto que hay, porque hemos cortado la circulación del viento en diferentes lugares, por los grandes edificios. Porque hay 1,5 millones de automóviles. Porque hay 1,5 millones de automóviles circulando. Todo eso ha hecho que la menor cantidad de árboles, la deforestación que tenemos en la ciudad que se enorgullecía de que era una de las más arboladas de la República Mexicana, y ahora no podemos enorgullecernos de eso para nada. Claro. Todas esas cosas influyen en esos cambios que han habido. Claro que hay que poner también el plus, y no hay que negarlo, de que el cambio climático global de alguna manera también está haciendo alguna presión. Muy bien, tengo que hacer otra pausa. Estamos platicando del clima y la verdad es que es un tema muy interesante. Regresamos. Cambio climático, el destino nos alcanzó, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Hermes, hay incluso estudios de la ONU, el mismo presidente Barack Obama mandó a hacer recientemente uno que alertó sobre este problema, de tal suerte que no estamos inventando, vamos, el fenómeno existe, es un problema serio y que, como tú bien decías, lo que hay que investigar ahora son lo que está propiciando esto, ¿no? Y actuar en consecuencia. Así es. Definitivamente hay estudios que están demostrando que esto prácticamente ya el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, que es de la ONU, acaba de sacar su último informe, el 5º informe, en el mes de noviembre del año pasado. Y obviamente están en los otros 2 informes, son 3 informes los que ellos hacen. Sí. Y básicamente pues está, según los expertos que se dedican a esto, pues básicamente es un fenómeno que quizás va a ser el reto más importante que tiene la humanidad en este siglo. Así es. Hace un momento yo daba algunos datos precisamente de este informe, en el sentido de que decía que hay regiones del mundo donde ya es más evidente. El sureste asiático, donde han desaparecido decenas de islas, por ejemplo, ¿no? Sí, definitivamente las islas del Pacífico, como es terreno de formación reciente, no es como los continentes, sino que tenemos formación de nueva tierra precisamente en el Pacífico. Son islas que su altura máxima en muchos de los casos es 1 metro. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que a la hora que se está deshielando los glaciares, se está calentando el agua de los océanos y empieza a expandirse, pues obviamente aumenta el nivel del mar y prácticamente en algunos lugares ya se han registrado 50, 60 centímetros. Claro. Si tienen 1 metro de altura, pues básicamente no es nada, ¿no? Y al final de cuentas, pues tenemos marea, tenemos ola, y obviamente pues hay momentos en que lo cubre completamente, y de hecho algunas islas del Pacífico ya están mudándose a otras regiones porque no tienen ya tierra donde vivir. No hay tierra firme, vamos. No, básicamente. Ahora, hace un momento tú me hablabas de los modelos matemáticos. Yo quiero suponer que en estos estudios hicieron esas proyecciones también, cuando hablan que en un siglo más, 2 siglos más, podría aumentar el nivel del mar 1 metro. Menos, en un siglo. Todas las proyecciones que se están haciendo hoy en día es al 2100. 100 años. Y básicamente todos los modelos que se están desarrollando y que están corriendo nos indican que sí hay la tendencia de seguir aumentando la temperatura, seguir deshielando los glaciares y aumento del nivel del mar que puede llegar hasta 1 metro, 2 metros en algunas regiones, y quizás en zonas que son todavía muy bajas, todavía mayor cantidad de ese nivel, ¿no? Entonces, las tendencias son básicamente en función de la cantidad de gases de efecto invernadero. Claro. Normalmente, antes de la revolución industrial, nosotros teníamos 280 partes por millón de estos gases. Claro. Hoy en día tenemos 390 partes por millón. Y las estimaciones al 2100 es que en el mejor de los casos lleguemos a 600 partes por millón, y en el peor de los casos lleguemos a 1500 partes por millón.
Si llegamos a 600, las estimaciones de temperatura es que se aumente aproximadamente entre 2 y 3.5 grados centígrados, y de llegar a las 1500 partes por millón, temperaturas hasta de 6-7 grados centígrados Arriba promedio de global. 70. Promedio global, estamos hablando de Claro. todas las temperaturas del mundo, Muy bien. no de lugares específicos, Claro. ni regionales, ni locales. Muy bien. Antonio Gómez Reina, ¿y qué estamos haciendo? Yo he escuchado, por ejemplo, el protocolo de Kioto, etcétera, que se ha hecho firmar a algunos países industrializados y Estados Unidos no lo quiere firmar, etcétera. Realmente vamos atrás en este tipo de medidas, ¿no? Sí, o sea, uno de los principales problemas es el uso excesivo de energías y de algunos elementos. Como hace rato se hablaba de algunos sistemas de enfriamiento de unos gases que después se dieron cuenta de que generaban problemas tanto en el ozono como en los sistemas de gases de efecto invernadero. Pero el principal viene siendo el sistema de los hidrocarburos. O sea, ese es el punto más crítico por el volumen que se maneja, o sea, por la cantidad de millones de metros cúbicos que estamos consumiendo. Voy a poner un ejemplo. Hay motores que tienen una eficiencia del 17%. ¿Qué quiere decir? Que si le metes 100, pues el 17% te lo convierte en energía y lo demás sale como un sistema de gas. Y este gas pues se va a la atmósfera y este sale en una temperatura y bajo ciertas condiciones. Pero así, a pesar de eso, hacemos lo que hemos hecho por costumbre, como lo que decía Ángel, de hacer algunos edificios y algunas ciudades mal planeadas, quitamos la cobertura vegetal, cambiamos el uso, entonces evitamos los sistemas de convección, evitamos los vientos dominantes, empezamos a hacer una serie de elementos, pues generamos islas calientes. Ahorita en la actualidad las grandes ciudades son islas calientes, pero ya no nomás en el día, sino también en la noche, con la cantidad de energía eléctrica que utilizamos y la movilidad. Si estamos hablando de la Edad Media, pues en el día era cuando se movía todo, pero cuando llegaba la noche se reposaba. Ahora no, ahora procesos industriales que están monitoreados hasta cierto punto, pues en la noche trabajan y hacen descargas importantes a la atmósfera. Entonces, todo esto pues tiene unas condicionantes que se empieza a manejar en el protocolo de Kioto, que determina lo que viene siendo el cuidado de los bosques, en donde se dice que hay que cambiar de energías de hidrocarburos a otro tipo de energías que se llaman energías sustentables o renovables, que es como se manejan, y una serie de acciones, y se hacen los bonos de carbono. ¿Qué quiere decir? La cantidad de carbonos que vas a evitar mandar a la atmósfera, te voy a dar dinero yo, que soy un productor industrial, te voy a dar un porcentaje a ti en pago para un sistema vegetal o un bosque o algo para poderlo equilibrar. Pero resulta que los principales consumidores de energía pues no lo firman. ¿Por qué no lo firman? Porque afecta a su economía. Claro. El problema es la cultura general mundial. No se trata de un país ni de dos, de todos. Claro, muy bien. Ángel, pues es un tema complejo. La ciudad contribuye, tú decías hace un momento, a las famosas islas de calor, los golpes de calor, hemos escuchado también eso, ¿no? Bueno, el golpe de calor ya es un efecto en el ser humano, ¿no? Claro. La temperatura. Sí. Que eso ocurre con frecuencia cuando uno está bajo el sol, haciendo ejercicio fuerte, eso es otra cuestión. Pero sí, las islas de calor existen y las islas de calor son producto precisamente de la mala urbanización, los problemas que tienen las grandes ciudades, los problemas de embotellamiento de los carros y bueno, infinidad de cosas pueden influir en las islas de calor. No quiere decir que la isla de calor es una cosa fija, se mueven. Claro. No son totalmente fijas diríamos, en espacio y en lugar. Claro. No Por es ejemplo, toda la ciudad. No es toda la ciudad tampoco. Ciertos puntos Son ciertos puntos de la ciudad. donde hay gran actividad económica, donde hay gran actividad industrial, movilidad de automóviles, movilidad de Además, personas. una mala vialidad, por ejemplo, Así puede es. provocar Una mala eso, sí. vialidad. Y nosotros somos el mal ejemplo de la vialidad aquí en Guadalajara. Y la orografía, o sea, la característica orográfica también cuenta. Sí, claro. O sea, las condiciones, porque hay zonas en las cuales si tú tienes un elemento donde estás contaminando, los vientos dominantes y la orografía, posiblemente la contaminación la desplace hacia otro lado. Pero si no existe esa, se va a concentrar. Sí, dices, ¿y esta cuándo va a romper? Hace un momento decía el doctor Gómez Reina, y lo mencionaba Ángel, el asunto político de la planeación de la ciudad, del desarrollo urbano es importante. Si no se toman en cuenta planes parciales para desarrollar en función de criterios del medio ambiente, es decir, si solamente trazo o autorizo viviendas o edificios,
porque así me lo dice el plan, pero no toma en cuenta cuestiones de agua, aires, etcétera, eso es grave, ¿no? Claro que es gravísimo. Es gravísimo y lo estamos padeciendo aquí en nuestra propia ciudad. El mejor ejemplo sería Andares, por ejemplo, ¿no? La zona de Andares. Andares y Yo cuántos pienso que lugares toda la más. Yo ciudad, pienso ¿no? que toda la ciudad está complicada Al final de cuentas. con malas planeaciones, políticas de malas planeaciones. Por ejemplo, hemos ido cercando al bosque Colomos cada Claro. vez más. La primavera ni se diga. La primavera afectadísima. Claro. Incluso en la zona de amortiguamiento cada vez se ha ido reduciendo más. O sea que Chapala también. Chapala. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa. Después de la misma, las conclusiones de este importante tema. Cambio climático, el destino nos alcanzó. El tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Antes de despedirnos, porque estamos ya en la parte de las conclusiones, Ángel Moliner, nos quedaste de... Bueno, se me pasó preguntarte, el niño y la niña, el fenómeno meteorológico. Sí, mira, es importante que toques este tema porque vamos a estar este año bajo la influencia de uno de ellos, del niño. Del niño. El niño y la niña son fenómenos océano-atmósfera que se producen en el Océano Pacífico. ¿Qué quiere decir? Hay una interacción entre las aguas del océano, las superficiales, y la atmósfera que está inmediatamente fronteriza con la capa oceánica. En ocasiones hay una gran extensión del Pacífico ecuatorial central que se calienta más de lo normal. A eso se le llama el niño, a grandes rasgos, ¿no? Porque tendría que ser un programa para eso nada más. Y en otras ocasiones, en vez de un calentamiento, hay un enfriamiento. Y a eso se le llama la niña. La niña es cuando hay enfriamiento, el niño cuando hay calentamiento. ¿Qué sucede? Que como el océano es una fuente de energía de la atmósfera, si tú creas un desbalance y en un determinado año le da más energía a la atmósfera que la que necesita porque se calienta más de lo normal, pues entonces eso se va a ir trasladando, ese desequilibrio del Pacífico se traslada prácticamente a todo el planeta. Claro. Y entonces en lugares donde en esas fechas debe llover, no llueve, y viceversa. Y en lugares donde debe haber calor hay frío, y donde hay frío hay calor, porque hubo un desbalance en el sistema océano-atmósfera. Claro. Este año es importante porque este año ya estamos en presencia del niño. El niño trae consecuencias para nosotros bastante, diríamos, drásticas. Por ejemplo, estamos en pleno temporal, pero ¿qué va a pasar con el temporal? Julio y agosto, que son los 2 meses que más llueve, de acuerdo con lo que estamos viendo en los modelos físico-matemáticos, van a ser los 2 meses menos lluviosos del temporal, que es un problema gravísimo para nuestra agricultura. Claro. Es el momento en que el maíz empieza a florecer, Claro. y entonces le vamos a quitar el agua. Bueno, se le va a quitar el agua por el sistema tierra-atmósfera. Y noviembre, diciembre, enero van a ser 3 meses lluviosos, cuando ya la agricultura, los cultivos no necesitan esa lluvia. Claro. Por lo que de ahora en adelante vamos a ver grandes problemas con la agricultura en Jalisco, producto de este fenómeno que nos va a estar impactando. Muy bien, yo creo que necesitamos un programa completo para hablar del niño y la niña y también de por qué les pusieron así. Pero por lo pronto, tu conclusión sobre este tema, el cambio climático. Mi conclusión sobre el cambio climático es que, bueno, que tenemos que poner un granito de arena todos, porque podemos contribuir al cambio climático, a que no ocurra el cambio climático tan drástico como puede preverse en algunos de los escenarios, y toda la sociedad debe poner su grano de arena en hacer un buen uso de, por ejemplo, del agua, los recursos hídricos, Claro. de hacer un buen uso de los automóviles que tenemos, de la basura. Claro. Todas esas cosas son cosas que la misma sociedad puede ayudar, Contribuir. independientemente de los gobiernos que tienen que ponerse las pilas. Muy bien. Hermes, conclusión. Bueno, básicamente yo siento que es uno de los problemas más importantes a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años y que, como bien indicaba el doctor Ángel, es un problema que generamos todos y que la solución tenemos que ser absolutamente todas las gentes. Por ahí se habla de muchos programas a nivel internacional, protocolo de Kioto y algunas otras conferencias que ha habido en el mundo para tratar de solucionar este problema, pero como que nos estamos enfocando en lo macro. Al final de cuentas pensamos que los gobiernos nos tienen que resolver todo. Claro. Y creo que el asunto no va por ahí. El asunto es que todos tenemos que contribuir de alguna manera
a mitigar lo más posible nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, y obviamente esto tiene que ver con la generación, gestión y consumo de energía. Y bueno, creo que nosotros tenemos una mala cultura de querer parecernos a nuestros primos del norte, y somos gente que despilfarramos la energía de una manera indiscriminada. Entonces, en ese sentido, yo creo que la conclusión más importante es que todos tenemos que contribuir haciendo un uso eficiente de esa energía, tanto cuando nosotros utilizamos la luz, cuando utilizamos un automóvil, cuando utilizamos el recurso agua o cualquier cosa que nos lleve a consumir energía, pues lo hagamos de una manera más racional. Muy bien. Antonio Gómez Reina. Pues lo mismo, o sea, hacer conciencia ciudadana, romper paradigmas de que siempre lo he utilizado, ¿por qué no? O sea, tenemos que ser más captos en este tipo de problemas que se generan a nivel mundial, y hay que recordar nomás que tenemos un solo planeta. O sea, y este planeta o lo cuidamos porque no hay forma de cambiarlo. Todavía no tenemos los viajes a Marte, porque si vamos a Marte, pues tenemos primero que contaminarlo para cambiar, para generar una atmósfera para poder vivir. Claro. Y yo creo que es mejor evitar la contaminación, evitar los gases de efecto invernadero, trabajar y exigir a nuestros gobiernos que se trabajen con políticas reales, es lo que es el transporte masivo, es de quitar topes, de quitar semáforos, evitar zonas calientes y ver realmente que la ciencia vaya aplicada a decisiones gubernamentales. Y particularmente proyectar o hacer planes, Toño, en función del medio ambiente, Claro. los recursos naturales, ¿no? Sí, las energías renovables que ahí las tenemos. Es increíble que en un país donde tenemos que utilizar cremas para que no nos dé cáncer por la cantidad de insolación, no la utilicemos para generar energía. Tenemos que seguir quemando combustible o tenemos que seguir calentando agua o algo, quemando leña y demás, pues esa es una cosa del precámbrico. O sea, yo creo que ya hay otras tecnologías, otras formas en donde tenemos que utilizar la conciencia y la ciencia para el beneficio de la sociedad. Muy bien, bueno, pues en esta mesa de trabajo ha quedado claro algunas recomendaciones respecto a este tema del cambio climático. Lo que es un hecho es que existe, a lo mejor no en las percepciones que de vez en cuando se están ventilando, pero existe. Tal vez no es atribuible al gobierno todo lo que tenga que hacer, lo decía Hermes, lo compartía también Ángel, en el sentido de que los ciudadanos como tales tenemos que tomar algunas medidas. Yo agregaría nada más algo, los que realmente conocen del tema, pues son los científicos y los que tienen la obligación de desarrollar políticas integrales y de prevención y de informarnos a los ciudadanos, pues están en el gobierno, tiene los tiempos oficiales, tiene todo. Que nos digan cómo los ciudadanos podemos ir contribuyendo a mejorar esta situación, y estoy seguro que habrá mucha gente dispuesta a hacerlo. Y por otro lado, en el tema del cambio climático que se percibe a nivel mundial, tampoco se trata de entrar en una paranoia, pero sí actuar con mesura respecto a estos temas y entender que desde la casa podemos contribuir y mucho, solamente que nos marquen por dónde. Y en el caso de los gobiernos, ojalá que de veras volteen hacia los recursos naturales que tenemos y se den cuenta de que ahí eso es lo más valioso con lo que contamos y lamentablemente lo estamos dilapidando. Hasta la próxima.